Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes en nombre de Con Venezuela Chile, en la persona de su director general, Alexander Maita López, y del equipo que le acompaña, el licenciado Enders Andrea, coordinador del Comando Ciudadano con Venezuela, el ingeniero César Rodríguez y su valioso equipo técnico de formación y protocolo, compuesto por los licenciados José Martín Tesorero y Ocnel Moreno y las licenciadas Paola Pérez, María Cedillo, María Isabel Rodríguez, Iris Rodríguez, Lisandra Uribarri, María de Lourdes Urbano, María Rondón, Rosana Romero, Vicky Silva, Sionali Rojano y Jessica Azuaje, gracias a cuyo compromiso y dedicación este diplomado ha podido llegar a todos ustedes, así como en nombre del Centro de Investigación Humanista, representado por su presidente, el licenciado Isaías Avendaño Saca, y sus distinguidos directores internacionales, el doctor Jorge Luis Gaviria, de Estados Unidos, el doctor Numa Montes de Oca, de Argentina, el profesor Rafael López, de Colombia, el licenciado Jorge Carrión, desde la Fundación Universidad Hispana en Perú, el doctor José Gregorio Guevara, en Venezuela, y el embajador Walter Hernández Juárez en Costa Rica, y a toda la red académica aliada en universidades en todo el mundo, y de quien les habla en esta mañana, domingo 22 de la sexta clase, Luis Manuel Marcano Salazar. Nos honra formalmente declarar inaugurada esta jornada académica en su sexta clase del diplomado Historia de Venezuela y su porvenir. Este diplomado está siendo transmitido desde la costa este de los Estados Unidos a través del canal Políticamente Hablando. Extendemos un fraternal saludo a los representantes de Con Venezuela en diversas latitudes, a ambos, Asociación Nacional de Generales y Oficiales Superiores de Bomberos, así como a los ex oficiales del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y de la extinta DICIP, quienes se han sumado con entusiasmo a este esfuerzo formativo. Saludamos igualmente al presidente de la Asociación de Derechos Fundamentales, ASDEFUN, conectados desde la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, y con especial afecto a toda esta hermosa y valiente diáspora venezolana que nos acompaña desde distintas partes del mundo. Agradecemos a los presentes mantener sus micrófonos apagados durante las ponencias. En este caso, si desean formular alguna pregunta, les invitamos a utilizar el chat cuando esté disponible, considerando que por razones logísticas, al final de la jornada podrán hacer intervenciones a través del uso del micrófono. Hoy nos esperan dos magníficas ponencias. Cada expositor dispondrá de un máximo de 30 minutos para el desarrollo de su intervención. Entre cada presentación, el público podrá registrar sus preguntas por escrito en el chat. El equipo de formación se encargará de sistematizarlas y seleccionar dos o tres preguntas representativas para su lectura. A continuación, presentamos con orgullo y gratitud a nuestros ponentes, el embajador Víctor Rodríguez Cedeño con su ponencia La diplomacia que tuvimos y el embajador Milos Alcalay con su ponencia La diplomacia que necesitamos. Ambos son presidente y vicepresidente del Foro Venezolano de Política Exterior. Recibamos con admiración y profundo respeto a estos dos ponentes excepcionales, cuya presencia en este espacio de reflexión nos constituye un acto de compromiso con la memoria, el pensamiento crítico y la construcción de un porvenir más justo. Palabras del doctor Alexander Maita, coordinador general del Comando Con Venezuela, Chile. Adelante, doctor. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias por estar siempre ahí atento, ¿no? De todo. Eh, bueno, hoy en la mañana, queridos embajadores Milos Alcalay y Víctor Rodríguez Cedeño, es un honor inmenso darles la bienvenida a este diplomado donde evocamos con orgullo la diplomacia que tuvimos y nos atrevemos a imaginar con esperanza y rigor la que necesitamos. Su presencia no solo enriquece estas aulas, sino que también reafirma que la dignidad, la inteligencia y el servicio al país siguen teniendo nombre propio en la historia venezolana. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo colectivo por recuperar la brújula moral
y profesional de nuestra política exterior. Bienvenidos a este diplomado y a todos los presentes, que sea de gran provecho. Muchas gracias, doctor, y buenos días. Bienvenido, tenemos la primera ponencia que es la del embajador Víctor Rodríguez Cedeño, presidente del Foro Venezolano de Política Exterior. Víctor Rodríguez Cedeño es además doctor, abogado, con estudios de especialización en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de París y de la Universidad París II y de los Institutos de Estudios para el Desarrollo y de Estudios Europeos de la Universidad de Ginebra. Ex miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, embajador de carrera de la República de Venezuela, ex director de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, profesor de Derecho Internacional, jefe de delegación por Venezuela durante las negociaciones del Estatuto de Roma que van a dar nacimiento a la Corte Penal Internacional. Adelante, embajador. De todos los funcionarios, la mayoría de los funcionarios diplomáticos de entonces fueron designados por sus capacidades profesionales más que por sus elementos políticos. Hoy tenemos un foro de política exterior en el que estamos 80 o 90 funcionarios de carrera, uno mejor que otro, uno más formados que otro. Es decir, tuvimos la oportunidad de formar muchísimos funcionarios cuando se creó el Instituto Pedro Gual, la Academia Pedro Gual, en 1985. Se inicia otro proceso de formación importante que tuvimos primero un director extraordinario, Hans Loy, después Alejandro Tinoco, Leandro Area, y después pasamos lamentablemente a lo que vamos a ver en la segunda parte, a esa nueva política exterior de 1998 en adelante. Venezuela no era un problema político internacional, todo lo contrario, era un elemento de consenso. Nuestra participación, por ejemplo, en el grupo Contadora fue capital, fue importantísima. La paz en Centroamérica, jugamos papel importante ante las dictaduras en Argentina, en Uruguay, en Chile, no solamente recibiendo refugiados, asilados, sino apoyando la democracia y los movimientos democráticos en todos los países de la región dominados por dictaduras en la época. Es decir, Venezuela presente, no como problema, como es hoy, sino como un elemento de consenso y de promoción de esos valores que formaban parte de nuestra política y que siguen, que van a formar parte con más énfasis de nuestra política exterior. Mantuvimos siempre un equilibrio, una ponderación, un balance en nuestra política exterior como ubicado en una geopolítica regional e internacional. Nuestras relaciones con Estados Unidos, nuestras relaciones con Rusia, con China, en el Medio Oriente, el equilibrio entre Israel y los países árabes, las relaciones de amistad y de cooperación con Israel profunda, las relaciones de negocio por el petróleo con los países árabes, un equilibrio que se respetaba. Era un país era una diplomacia oída, en el sentido de que no éramos, como dije hace rato, no era nunca un problema Venezuela, todo lo contrario, su participación y presencia era motivo para avanzar en los consensos. Venezuela presidió el doctor Manuel Pérez Guerrero, ministro de Estado para las Relaciones Económicas e Internacionales, copresidió junto con el presidente Valéry Giscard d'Estaing de Francia en los años 80, al final de los 70-80, el diálogo norte-sur. Participamos en todos los procesos derivados del diálogo norte-sur con aquel respeto que merecía Venezuela. Participamos de allí en la creación de dos organismos fundamentales que se crearon entonces, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el FIDA, cuyos contribuyentes eran los países petroleros y Venezuela entre ellos, de manera muy importante, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la conversión de la organización, que era un órgano de Naciones Unidas, todo eso fue promoción de, además del nuevo orden económico internacional que promovía Venezuela desde entonces. Es decir, era una presencia constructiva, equilibrada, ponderada, una potencia media. Nunca hemos hablado de ser una primera potencia internacional, sino una potencia media respetada. Eso era lo más importante. Desde todos los años de la Cancillería del 98, del 58 al 98, encontramos algo importante, la coordinación de la política nacional hacia el exterior.
La Cancillería coordinaba la acción internacional junto con el Instituto de Comercio Exterior, junto con el Ministerio de Energía y Minas en materia petrolera, Ministerio del Ambiente en materia, Ministerio de Educación, Ministerio de Sanidad de entonces. Es decir, la Cancillería jugó un papel central en la coordinación, elaboración y ejecución de la política exterior. Teníamos representantes muchas veces en nuestras embajadas de otros ministerios porque se consideraba que la presencia de las especialidades era importante. Tenemos agregados técnicos, agregados petroleros. Es decir, era una diplomacia seria, responsable, muy completa. Como dije, nuestro papel en Naciones Unidas fue siempre importante. No solamente fuimos uno de los firmantes de 1945 de la Carta de Naciones Unidas, sino que fuimos un país que promovió los principios y los valores constantemente de Naciones Unidas. Presidimos en 1962, presidimos la Asamblea General de Naciones Unidas con el embajador Sosa Rodríguez. Eso era importante. No son las designaciones de ahora, que ahora vimos que hubo un viceministro que nombraron vicepresidente de la Asamblea General porque le tocaba a Venezuela o por orden alfabético. No, no. Nosotros presidimos. Tuvimos dos jueces ante la Corte Internacional de Justicia, dos jueces de un gran prestigio internacional y nacional, profesores de Derecho Internacional, de Derecho Civil, de Derecho Internacional Privado, Andrés Aguilar Masle y Gonzalo Parra Aranguren. O sea, teníamos esa presencia personal, institucional, en todos esos años y en todos los órganos de Naciones Unidas. Eh, ¿Qué sucede después del 98? Simplemente hay y hago la relación permanente entre lo que fuimos, lo que somos hoy y lo que debemos ser. La segunda parte, el honor de oír a nuestro querido embajador Milos Alcalá. ¿Qué sucede en 1998? El desmantelamiento de un servicio exterior, el desmantelamiento de la institución convertida en un brazo ideologizado del gobierno y del partido de gobierno, lo que es insólito en un país democrático, que ya por supuesto no lo era desde principios del 2000, ya se notaban los rasgos muy claros de las tendencias del gobierno de Hugo Chávez al comienzo hasta hoy, bueno, ha ido empeorando. Y mientras nosotros en la época del 58 al 98 promovíamos la democracia, promovíamos los derechos humanos, promovíamos el respeto por la soberanía y la integridad territorial, hoy en día es todo lo contrario. Nos defendemos de que no se nos apliquen los controles por la violación de los derechos humanos permanentes, generalizados y sistemáticos que hay en Venezuela, que son crímenes internacionales. Estamos ante la Corte Internacional de Justicia en este momento por irresponsabilidad del gobierno, porque no supieron manejar el tema de la reclamación territorial que tenemos sobre el Esequibo. No hubo un manejo y estamos en la Corte Internacional de Justicia en una posición de no comparecencia, un tema que se venía tratando desde 1962, cuando lo llevamos por primera vez a la Asamblea General de Naciones Unidas, la Comisión de Política Especial, el canciller Falcón Briceño llevó en el gobierno de Rómulo Betancourt el tema y sorprendió a las grandes potencias que nosotros, como democracia joven y como país poderoso en el sentido estructurado, reclamara lo que se nos había quitado en 1899. De ahí pasamos al Acuerdo de Ginebra, tuvimos negociaciones, conversaciones, propuestas, hasta que lamentablemente se ha venido abandonando esa defensa del territorio y la integridad territorial. Perdimos muchos espacios políticos. En derechos humanos, por supuesto, ni hablar, ya lo conocemos perfectamente bien, la posición que tuvimos siempre. Nosotros todos fuimos, yo fui vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, fui presidente del Consejo Ejecutivo de la ACNUR, tuvimos el embajador Alcalá, bueno, en todas las posiciones en los órganos de derechos humanos. Hoy en día Venezuela se esconde para no estar presente prácticamente porque solamente es indicada. Antes se nos llamaba para consultarnos, para pedirnos una opinión, ahora se nos señala por el incumplimiento de las normas fundamentales de protección de derechos humanos. Es decir, ha habido un cambio extraordinario. La política exterior de hoy no es una política exterior, es una acción interna proyectada hacia el exterior que lo que ha creado es un problema enorme y como decía antes, Venezuela no era un problema, era un elemento de consenso. Hoy
es un problema. La señora presidenta Bachelet, cuando hizo su campaña electoral, en su primera campaña le preguntaron en Buenos Aires, que había hecho un meeting, que si Venezuela era, que si Hugo Chávez era una piedra en el zapato para América Latina. Ella dijo que creía que no. Bueno, lamentablemente fue una piedra en el zapato con el tiempo y nos hemos convertido no solamente en lo que estamos viendo nosotros y de la que yo formo parte también, un crecimiento de la diáspora, un crecimiento de la inmigración. Somos 9 millones de venezolanos que estamos en el exterior o más. Y estamos simplemente porque el origen, ya lo sabemos, las causas que motivan esos desplazamientos están allí. Es decir, y no hay una política exterior. Nosotros teníamos una política exterior de protección de los venezolanos en las embajadas, en los consulados. Hoy en día los venezolanos creo que no tenemos acceso como lo tuvimos una vez a las oficinas diplomáticas nuestras, a las embajadas o a las oficinas consulares. De manera que podemos decir que del 58 al 98 tuvimos una posición internacional de respeto para convertirnos después en una política exterior incluso dependiente de otras ideologías y de otras capitales y de otros sistemas políticos. La situación geopolítica nuestra, el espacio que ocupamos hoy o la posición que tenemos en ese espacio geopolítico hoy es muy distinto. Mientras éramos un país constructor de diálogo, hoy estamos con unas alianzas que no son de los intereses y de los valores de Venezuela. No tienen nada que ver con nuestros principios y con nuestros valores. Nuestras alianzas eran con Occidente fundamentalmente, pero con no el interés de promover una ideología, sino con el interés de promover la paz, el desarrollo, la cultura, es decir, una solidaridad sana y sincera, la que se ha convertido en los años en una cooperación que tuvo desde el 98 para acá, la cooperación de Venezuela, fracasada totalmente hoy, pues simplemente mientras nosotros lo hacíamos en plena solidaridad, hoy se hace para ganar votos en el Consejo, para que no sancionen al régimen, para que logren un cargo de una designación. Es decir, el cambio ha sido absolutamente importante en ese sentido, de la construcción de un país y una democracia a la destrucción de una institución y de un servicio exterior. Hoy no hay servicio exterior, no hay ley de servicio exterior, no hay carrera en el servicio exterior, no hay embajadores de carrera y en ninguna parte. Y por eso cuando vemos las declaraciones de su primer representante en Caracas y de todos sus representantes en el exterior, vemos el nivel que tiene esa organización que está en el poder en este momento. Yo creo que todo esto nos lleva ahora, y esta es la segunda parte, y le voy a permitir transmitirle el, el mando al embajador Milo Alcalá y a través de Manuel, por supuesto. Viene, ¿qué vamos a hacer cuando venga lo que va a venir? Que va a venir una transición, y la transición no es solamente en lo político, en lo social, va a haber un cambio político general. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer con la política exterior? ¿Cómo vamos nosotros a mostrar al mundo lo que somos y cómo vamos a reposicionarnos en un espacio geopolítico internacional donde de verdad estén representados nuestros valores y nuestros intereses? Hoy no se nos respeta. Ahí tenemos, por ejemplo, y con esto voy concluyendo mi primera parte, la agresión, la reclamación del territorio Esequibo, por ejemplo, ha tenido un cambio importantísimo, una elección, o sea, el territorio Esequibo está bajo el control y la administración de Guyana y está en un proceso ante la Corte Internacional de Justicia y Caracas decide nombrar un gobernador, alcaldes y el representante de la Asamblea Nacional de un territorio que todavía, aunque sabemos que tenemos toda la titularidad jurídica, todavía no está y es poco serio enfrentar, porque ese es otro importante, ese enfrentamiento a las instituciones internacionales. Venezuela se retira del sistema interamericano, se retira de cuando le conviene de tal organismo o de tal órgano, no, y cuando participa limitadamente porque no cumple con sus compromisos financieros. Es decir, vemos cómo hay una confrontación permanente con la comunidad internacional, sobre todo con aquella que en el momento de que se trate no coincide con sus planteamientos, con sus ideas, con sus políticas. O cambian de la noche a la mañana una Argentina de los Kirchner, una Argentina de Milei, del insulto. Jamás en la política exterior de Venezuela
O sea, oír a un Arístides Calvano, un Simón Alberto González, un Simón Morales Paulo, a Charles Tiguera, a Escobar, decir lo que dicen los representantes de la política exterior de Venezuela es impensable. O sea, el respeto, y allí está, porque la diplomacia es respeto, respeto, respeto y una presencia seria, responsable y con formación. No me voy a extender más. Quiero pasarle a Luis Manuel Marcano, nuestro querido profesor y magistrado, la conducción que está llevando. Y bueno, felicitar de nuevo a 20 Venezuela y al Instituto por esta organización y a Luis Manuel por toda la coordinación y la organización. Estamos a la disposición para las preguntas que podamos responder. Muchas gracias. Gracias, gracias, querido embajador, y para quienes se están conectando en este momento desde diferentes partes del mundo. Tenemos ahora el lujo, el privilegio de contar con las palabras del embajador Milos Alcalay. El embajador Milos Alcalay es un destacado político y diplomático venezolano con una trayectoria ejemplar en el servicio exterior. Ha sido embajador de Venezuela en Rumanía, Israel y Brasil, viceministro de Relaciones Exteriores y representante permanente ante las Naciones Unidas, cargo al que renunció en 2004 como protesta ante la represión del gobierno de Hugo Chávez. Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, cursó estudios de posgrado en la Escuela Nacional de Administración de París, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Estrasburgo y la Universidad de París. Su carrera combina compromiso institucional, formación jurídica sólida y una defensa coherente con los principios democráticos. Agradecemos a los presentes a silenciar sus micrófonos para que podamos disfrutar de estas disertaciones. Adelante, embajador Milos, puede usar uso del micrófono. Muchas gracias, mi muy querido y admirado amigo, por esta presentación tan generosa. Y quiero decirles cuán honrado estoy, no solamente por la invitación que tú me has transmitido, sino también por la presencia de este grupo tan especial que ha hecho de esta sexta clase del doctorado un evento admirable. De César Rodríguez, de Alexander Maita y de todo ese equipo que tú has mencionado. Quiero aprovechar para felicitarlos porque realmente es un privilegio el haber visto en la presentación inicial los saludos. Yo pensaba que iba a ser solamente Chile, pero ya veo que es la proyección que va a la nueva realidad venezolana, mucho más allá de Chile y que nos reúne a venezolanos, tanto los que estamos en Venezuela como los que estamos en otras partes del mundo. Así que muchas gracias. El tema brillantemente expuesto por mi querido embajador Víctor Rodríguez hace ese análisis de las tres etapas de lo que nos permite a nosotros llevar adelante este diplomado, que no solamente la historia de Venezuela, sino también el porvenir de la historia que vamos a construir y que estoy seguro que Venezuela es la tercera etapa de esta charla que me han invitado cuando lleguemos a la anhelada, a la mayoritaria posición que la mayoría de los venezolanos queremos, que es la transición democrática. ¿Cómo enfrentar, cómo retomar los errores del pasado, tanto en la etapa que brillantemente expuso el embajador Rodríguez, el análisis, el diagnóstico de la situación actual, a que me voy a referir muy rápidamente, para ver la visión de pronóstico. Un pronóstico que, como decía Shimon Peres, hay bibliotecas enteras, si pueden, si pueden bajar los míos, un pronóstico que es difícil en un mundo cambiante como el que tenemos, saber cuál va a ser la proyección. Simón Pérez decía, hay bibliotecas enteras de pronósticos de situaciones que no se han dado, pero aún así nos arriesgaríamos a definir el futuro de Venezuela. El embajador Rodríguez destacaba los elementos de la diplomacia de la etapa democrática, acertadamente una diplomacia de Estado, constructiva, consensuada, en búsqueda de la profesionalización, equilibrada, solidaria. Y creo que podríamos allí ver, él mencionaba muchos de los
temas que hacían de Venezuela un epicentro de admiración, el papel en materia de integración, por ejemplo, que nos permitió llevar no solamente la visión de una Venezuela que cree en la integración regional, subregional y hemisférica, sino también el hecho de que Caracas era una sede de organismos, todavía están, pero ya no tienen la misma dimensión del sistema económico latinoamericano, de la Corporación Andina de Fomento o de las reuniones cumbres que se realizaban en Caracas, las visitas de los mandatarios de todo el mundo hacían de Caracas un encuentro que nos llevaba en la dimensión del papel activo de la diplomacia. Yo diría cinco elementos fundamentales que destacó Víctor: la democracia en las diversas componentes de la doctrina de Betancourt, que nos permitió llevar adelante el mensaje de que es una opción política democrática la que tenemos que construir. Y en la segunda etapa, con Caldera, con Galvani, la democratización de América Latina, y él mencionaba algunos de los ejemplos fundamentales en esa democratización, sobre todo en la América Andina y en la América Central, y recordaba todo lo que se llevó en promover la paz en Centroamérica o a través de Esquipulas, a través de Contadora, en el que Venezuela jugó un papel absolutamente protagónico. El otro es el de la cooperación internacional, una cooperación internacional que no buscaba una hegemonía. Mencionaba que, por ejemplo, Venezuela, que abrió las puertas hacia el Caribe, lo hizo generosamente incorporando a México y a Colombia, porque el tema era generar un espacio de cooperación, y Venezuela tenía esa múltiple vocación de ser un país caribeño, ser un país andino, ser un país amazónico, ser un país con relaciones centroamericanas, y en todas ellas jugó un papel fundamental. En el plano mundial también destacaba no solamente la presencia en organismos como la OPEP o en el diálogo norte-sur, sino también, bueno, el primer latinoamericano en 100 años que presidió la Unión Interparlamentaria fue el expresidente Caldera, o el rol del Parlamento Europeo, el primer jefe de Estado no comunitario invitado por Simone Veil a hablar en el hemiciclo. Después vinieron varios, pero fue el presidente Luis Herrera Campins, por la tradición democrática de los diversos gobiernos que habíamos tenido, promoviendo la paz, la cooperación internacional y la solidaridad. Creo que sin concentrarme en lo que fue solamente el reconocimiento a nivel internacional de ese papel. Y recordaba un estadista brasileño que fue fundamental para la transición del gobierno militar hacia la democracia brasileña, que fue Andrés Franco Montoro, gobernador de San Pablo, y hubiera sido el candidato si no hubiera apoyado a Fernando Enrique Cardoso como un gran presidente. Él, para proyectar la democratización de Brasil, se basó en el ejemplo venezolano. Y un célebre discurso en el Congreso brasileño, en esa etapa de transición inicial, luego recogido en una publicación, de la democracia que tenemos, con D minúscula, a la democracia con D mayúscula que queremos. Esa presentación fundamentalmente se basaba en el modelo venezolano, en la diplomacia venezolana, y podría citar muchos otros casos de ese reconocimiento de una Venezuela que no quería imponerse, sino colaborar con el resto de países. Pero a pesar de los logros que tuvimos, es necesario reconocer que medio siglo de democracia, con todos esos logros, hemos tenido errores. Esos errores son los que producen un desgaste y algunos, la ausencia de capacidad de un ayornamiento, de una actualización en el signo de los tiempos. Eso no solamente en Venezuela, en el resto del mundo hemos visto los grandes héroes en Italia después de la Segunda Guerra Mundial: Andreotti, Forlani, Fanfani, Craxi, Berlinguer. Son otros, porque tuvo Italia que adaptarse, y lo mismo podríamos continuar en otros. Y allí es donde interviene una propuesta, hubo la búsqueda de un cambio. Y el cambio que se ofrecía en el año 98, 99, era un cambio en democracia.
que destacaba que era necesario acabar con la corrupción, buscar la participación popular, establecer una vivienda para los pobres, buscar un mecanismo. Y lamentablemente fue la destrucción, como bien lo destacaba el embajador Rodríguez, en el cual un cuarto de siglo nos ha llevado a unas situaciones de una confrontación, una destrucción diplomática cada vez más grave, que ha llevado a lo que definía el embajador Rodríguez como un aislamiento permanente. Entonces, frente a esas dos realidades, no se trata de regresar a copiar, porque hay otra realidad mundial en la que tenemos que adaptar una diplomacia en momentos de cambio. Después de 80 años de construido el edificio en torno a las Naciones Unidas, hemos llegado a la necesidad de impulsar un papel distinto. Y Venezuela, cuando se logre, y se va a lograr, y cuando veo participantes venezolanos de la diáspora de una manera tan absolutamente solidaria, de reunirse un día domingo para estudiar los pasos, yo veo que esa transición democrática tenemos de manera urgente que estar preparados con una visión diplomática, aparte de los otros compromisos, que diría en tres grandes pilares. El primero, recuperar las alianzas internacionales que tuvimos en el pasado en las relaciones sin complejos con los países democráticos. Nuestra opción es democrática, no es no podemos pensar en continuar por pragmatismo a llevar los antivalores que están destruyendo hoy todo el equilibrio mundial. En segundo lugar, designar de inmediato a los funcionarios de la Cancillería, de la Casa Amarilla, que puedan llevar adelante estos mecanismos de la diplomacia a todos los niveles, a nivel de plenipotenciarios, pero también de incorporar toda la dimensión que es tener cuadros diplomáticos al más alto nivel. Por ejemplo, reuniones como esta, que a mí me entusiasma ver cuánta gente está siguiendo estos estudios. Eh, un ejemplo que me impresiona siempre es el de los jóvenes, algunos inclusive de bachillerato, que me invitan para presentar el modelo que esta escuela o que esa universidad lleva a Naciones Unidas. Ganamos los mayores y mejores premios con una formación, esa semilla de jóvenes venezolanos que están estudiando serían extraordinarios para ingresar y para irse formando en la diplomacia venezolana. Y dentro de esas, las necesidades urgentes y prioritarias que nos permitan a nosotros llevar esa visión en la transición. Y diría muy telegráficamente que yo veo 10 puntos fundamentales. Uno, ya lo decía, privilegiar los aliados de la libertad. Si nuestra relación tiene que ser con los países democráticos, que nos permitan a nosotros relacionarnos con los países fundamentalmente de América Latina, del hemisferio, de Europa, de los países que están luchando por la democracia frente a un auge del totalitarismo, del fundamentalismo, que también es otro de las nuevas componentes actuales. Eso nos quiere decir, segundo punto, de que nosotros no tengamos relaciones con todos los países del mundo. Yo creo que uno de los aciertos de la diplomacia de la época democrática era que siempre que no intervengan en el tema venezolano, buscar las bases de un pluralismo de ideologías, una unidad en la diversidad, pero que nos permita tener claramente nuestra definición como una opción que Venezuela pueda, no con la megalomanía que han tenido estos gobiernos últimos y que lo que han hecho es acabar con el prestigio y la posición de Venezuela, pero sí ubicarnos en reivindicaciones. Todo lo que es el Grupo de los 77 o lo que se realizó en la OPEP o el diálogo no solamente norte-sur, sino el diálogo sur-sur, nos permite a nosotros tener una voz constructiva en esos espacios. El tercero es promover una política económica adaptada a la viabilidad de esta transición. Y hemos visto cómo de manera muy clara, eh, tanto Edmundo González, María Corina Machado,
o destacadas personas como Humberto Calderón Berti, y muchos no voy a seguir mencionando, pero tienen una propuesta muy clara de que es necesario nosotros tener la visión que nos permita alcanzar el progreso y financiar, utilizar los recursos para ese progreso. Todo lo que es el petróleo, el gas, el hierro, el carbón, la bauxita, oro, diamante, todas las tierras raras que tenemos. Además de eso, con un espacio extraordinario de tierra, de sol y sobre todo de hombres y mujeres con el talento humano desperdiciado porque se ha querido sacar a todos estos valores venezolanos que son la base de una acción. Todo eso también enrumbando nuestra diplomacia a los temas de la diplomacia digital, de la inteligencia artificial, adaptándonos a esta nueva realidad. Las alianzas estratégicas con el sector público y privado, nacional y extranjero, en el cual nosotros tengamos sin complejo buscar las bases que nos permitan a nosotros desarrollarnos. El tema que, sobre todo ustedes, los que no están en el país, saben la importancia de esto, asegurar el retorno de los venezolanos, de aquellos que van a construir en esa transición no solamente nuestra diplomacia, sino nuestra democracia. Pero al mismo tiempo tener en cuenta para eso estos 9 millones de migrantes venezolanos, aquellos que por una o por otra razón no vayan a poder o vayan a regresar, que el Estado, la diplomacia venezolana les dé el apoyo para que puedan estar representados en el país en una realidad nueva. Por ejemplo, como embajador de Venezuela en Brasil, yo tenía 8 consulados y eran muy pocos venezolanos que vivían ahí consulados en Río de Janeiro, en São Paulo, en Boavista, en Manaus, teníamos consulado en Belém do Pará, teníamos en Brasilia. Bueno, hoy que hay una presencia venezolana por el fenómeno de la emigración, el mes pasado abrieron un consulado que es el de San Paulo. Y si tú estás en la frontera de Boavista, tienes que trasladarte a Brasilia, que es medio continente, para que tengas un pasaporte, una cédula o un atestado. Es algo increíble. Felizmente tenemos un país como tantos otros países latinoamericanos. En el caso de Brasil, el proyecto acogida, ha ayudado a los venezolanos, pero es el rol que tenemos en la nueva diplomacia que apoyar a los venezolanos y no solamente pagarle a bufetes norteamericanos para defender a unas pocas personas que no representan la mayoría de estos 9 millones de venezolanos. El sexto sería seguir con los temas fundamentales de la diplomacia en nuestra visión de los derechos humanos, de todo lo que tiene que ver con la protección de la libertad, compromiso permanente y darle a los países lo que hemos sufrido en el pasado. No todos han respondido a la solidaridad. Venezuela tiene que ser solidaria con aquellos países, una vez que recuperemos la democracia, aquellos países que no respetan el derecho de asilo, que no respetan el derecho internacional y asumir un papel activo en los foros internacionales de manera directa y solidaria como en el pasado. Compromiso social sería el séptimo de los temas fundamentales que nos permite a nosotros acabar con los problemas más serios de las poblaciones hoy empobrecidas, hoy con hambre, hoy con la salud maltratada, sin vivienda digna, sin agua potable, garantizar una educación de calidad a todos, toda una epopeya que tenemos que llevar adelante y que la diplomacia venezolana puede y debe llevar adelante. eh, no solamente llevar una diplomacia que promueva las relaciones intergubernamentales. Hoy hay nuevos sujetos de derecho internacional público y nosotros tenemos que llevar adelante toda una relación con las organizaciones no gubernamentales, con la diplomacia parlamentaria, la diplomacia sindical, la diplomacia de las ciudades. Hoy en día cada vez hay un ámbito de relaciones regionales en las cuales en la Cancillería, tal como señalaba el embajador Rodríguez, tiene que abrir el marco con otros ministerios para poder llevar adelante con especialistas y con expertos toda esa visión. Y por último,
diría que es adaptarnos a la visión de futuro de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas han tenido, y lo demuestran con estas últimas crisis, situaciones muy que no satisfacen mucho, pero si no existiera, habría que crearla. Y hay unas bases positivas en las que nosotros tenemos y debemos participar. Todo lo que es esa visión del pacto del futuro, todo lo que es esa visión de la búsqueda de una nueva agenda onusiana. Y Venezuela puede dar soporte, como decía antes, no con una visión de megalomanía, de ser el epicentro mundial, pero sí contribuir con los otros países, con los otros 193 países, para asegurar que tengamos un nuevo equilibrio mundial más justo, basado en la justicia, basado en el equilibrio. Eso se puede hacer. Y ahí es donde yo creo que ese papel proactivo para lograr consenso, para estimular junto a otros países la promoción de esos principios fundamentales, nos va a permitir darle a Venezuela de nuevo ese papel que tuvo en el pasado y que va a tener en el futuro. La parte programática, además, está muy avanzada. Aquí tenemos varios amigos que saben todo lo que el equipo Venezuela Tierra de Gracia ha adelantado, todo lo que sea el mismo Foro Venezolano de Política Exterior que preside Víctor Rodríguez, ha hecho una serie de contribuciones. Aquí he visto en el programa que está nuestro gran secretario general, William Santana. Y entre acciones como la que ustedes están desarrollando en este doctorado, en esta maestría, en esta visión, podemos construir esa diplomacia de porvenir, de futuro, y que Venezuela pueda darle a todos los venezolanos esa posibilidad de volver a tener una calidad de vida que fue la característica en el pasado y va a volver a serlo en el futuro cuando aseguremos esa transición democrática. Muchas gracias a todos y bueno, por supuesto, igual que el embajador Rodríguez, a la disposición de cualquier pregunta que tengan ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, queridos embajadores, distinguidos embajadores, por estas luces que nos han traído esta mañana en este diplomado de Historia de Venezuela y su porvenir. La audiencia está participando, hay bastantes preguntas y hemos compilado un grupo de preguntas interesantes para que, por favor, ustedes tengan a bien responderlas. Empecemos con esta pregunta que hacen de la audiencia y es la siguiente. Ante el fraude electoral sostenido por el régimen de Nicolás Maduro y la eventual legitimación de un nuevo liderazgo democrático bajo Edmundo González y María Corina Machado, ¿podría este binomio asumir con legitimidad el liderazgo del proceso de defensa del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia, despojando así al chavismo de su falso monopolio patriótico sobre el reclamo territorial? Es una de las preguntas. ¿Alguno de ustedes la quiere responder? Yo propongo que sea el embajador Víctor Rodríguez, que ha llevado adelante una acción muy destacada en este ámbito de la defensa del Esequibo. Un comentario muy breve: la torpeza con la que este régimen ha tratado el tema del Esequibo, lo que ha hecho es desmoronar los grandes avances que logró la diplomacia en la época democrática, de poner en el tapete todo lo que a través de los mecanismos diplomáticos de manera muy coherente. Pero en estos 25 años ha sido de unas contradicciones enormes y sí creo que debemos hacerlo, pero cumpliendo las reglas del derecho internacional. Pero ese es un tema que el embajador Rodríguez maneja muy bien. Tenemos al embajador en sala. Sí, que abra el micrófono, por favor. Embajador Víctor, por favor, el micrófono. Ahora, Sí, ahora Ahora sí. sí. Se volvió a silenciar, embajador. Ahora sí. ok. Ahora sí. Este,
El tema es muy importante porque hay que, lamentablemente, separar el reconocimiento del Estado y el reconocimiento del gobierno. En relaciones internacionales, en el derecho internacional, la comunidad internacional reconoce al quien detenta el poder, quien controla las instituciones, quien controla el territorio. En el caso nuestro, lamentablemente, el régimen de Nicolás Maduro en este momento es el que representa al Estado venezolano. Habría una posibilidad de plantearlo en la Asamblea General de Naciones Unidas con el respaldo de otras democracias, pero es un tema muy complicado porque eso significaría entrar en el trabajo del comité de credenciales, verificación de poderes de las credenciales de la representación de Venezuela. Es un tema complicado. Lamentablemente, la realidad es que la comunidad internacional reconoce al régimen de Maduro como el representativo y por lo tanto, en el caso del Esequibo en particular, no tenemos acceso, a pesar de que hemos incluso solicitado en varias oportunidades, la Academia Venezolana, los profesores, las universidades, colaborar, hemos ofrecido colaboración para fortalecer la posición de Venezuela. No se ha logrado absolutamente nada, al contrario, no se ha oído a nadie, se nos ha invitado en alguna oportunidad y no se tomó nota de ningún comentario ni ninguna sugerencia que han hecho especialistas y la misma Academia de Ciencias Políticas que ha hecho un trabajo extraordinario. Era que como no representamos al Estado, simplemente no se puede hacer. Hemos hecho seminarios importantes en la Universidad de Lima, en la Universidad de Rey Juan Carlos, perdón, la Carlos III de Madrid, temas sumamente importantes, ponencias muy importantes. La última de la Carlos III, por ejemplo, con el doctor Gruber Carías sobre la titularidad jurídica, es el doctor Faunde, el doctor Betancourt. Es decir, hicimos presentaciones, presentamos ponencias muy importantes, pero esas ponencias no son oficiales en el sentido de que van a constituir una pieza de defensa. Sin embargo, cuando hicimos la primera presentación en la Universidad en Lima hace 4 o 5 años, antes de que la Corte decidiera que era competente en lo que nosotros no creíamos que era, para conocer la controversia, esas ponencias llegaron a la Corte e incluso estamos seguros, bueno, se enviaron y estamos seguros que fueron leídas. 3 magistrados de la Corte, por coincidencia probablemente, expusieron, votaron en contra de la decisión de la Corte sin que Venezuela compareciera además, pero coincidiendo con los planteamientos que nosotros hicimos en unos seminarios que hicimos en la Universidad, en la UPC de Lima. O sea, limitándonos solamente a lo académico, pero en la participación activa de defensa de Venezuela, por ahora es imposible. Esperemos que haya la oportunidad de que un gobierno democrático que venga lo antes posible pueda retomar el control de este tema y salir adelante, porque en el momento está, en la manera de ver y la de muchos, complicado. Gracias. Gracias, embajador Víctor Rodríguez Cedeño, por su respuesta. Tenemos otra pregunta de la audiencia y es la siguiente. La reapertura de consulados venezolanos en países como Panamá no revela una peligrosa tendencia de algunos gobiernos a normalizar relaciones diplomáticas sin exigir condiciones de retorno al Estado de Derecho en Venezuela. ¿Quién quiere responderla de ustedes? Permites, como yo hice referencia a la política consular, el, eh, la diplomacia actual es una diplomacia ideológica, no tiene profesionales. Si nosotros tuviéramos un consulado en Panamá o en cualquier parte, tiene que hacer las labores de defensa de los venezolanos, sin preguntarle si son del PSV o que si son de la oposición, sino que dar cumplimiento a ese papel consular que es emitir un certificado de nacimiento, un matrimonio de un venezolano con un nacional, de registrar todo lo que es el pasaporte, es decir, legalizar la situación que puedan tener estos 9 millones de venezolanos en el exterior.
De manera que lo malo es que las relaciones consulares no son manejadas como deberían ser, sino que más bien es cerrar las posibilidades. Yo hablaba del caso de Brasil, pero cuando tú te pones a ver la presencia de venezolanos en América Latina, son muy pocos los países que tienen representación consular. Y la representación consular es la que tiene que darle respuesta a esos venezolanos que están en el exterior, independientemente de su posición política, sino cumplir la labor profesional que cualquier consulado del mundo hace. Si tú eres norteamericano o francés, no te preguntan en esos consulados de Estados Unidos o de Francia por quién votaste, sino cuáles son los papeles que yo debo darte a ti por el derecho que tú tienes de recurrir a un consulado. Si me Gracias, permite, embajador. sí, Adelante, sí, gracias. Solo adelante. para extraordinaria presentación de Emilio. El derecho, nosotros tenemos como ciudadanos venezolanos, como ciudadanos, el derecho a la protección consular. Es un derecho humano, es un derecho humano. Y el Estado tiene el deber jurídico, no solamente la responsabilidad, el deber de proteger a los venezolanos, lo que no hace, simplemente no lo hace. Y esa apertura de, yo creo que esa apertura de consulados extranjeros o ese intercambio, lejos de tratar de favorecer o de legitimar lo que todo el mundo sabe que es ilegítimo, es promover la protección de los venezolanos, porque esos 9 millones que estamos afuera, o sea, estamos todos para conseguir un pasaporte, para empezar sin recursos, la mayoría de nosotros, sin, o sea, por costo, por distancia, o sea, todas las trabas que supone la identidad, o sea, se nos violan todos los derechos, el derecho a la identidad, con falta de pasaporte, falta el derecho a elegir, todos los derechos humanos se han violado a través de la desprotección de los venezolanos en el exterior. Gracias. Gracias, embajador. Tenemos por aquí otra pregunta interesante y es la siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias geopolíticas inmediatas para Venezuela de la guerra que en este momento se ha desatado en el Medio Oriente entre Israel, Irán y ahora con la participación directa de los Estados Unidos y tomando en consideración que la torpeza del régimen dictatorial de Venezuela ha buscado alianzas militares con Irán? ¿Cuáles son las consecuencias para la gente? Yo creo que Oigo usted. estamos viviendo parte de ese desequilibrio, de esa visión absolutamente desequilibrada. Es que en lo que planteaba el embajador Rodríguez, antes Venezuela era un país que procuraba mantener buenas relaciones. Yo fui embajador en Israel en los momentos en que se estaban tramitando las bases del diálogo entre Yasser Arafat y Simón Pérez y Isaac Rabin. Y el peso de Venezuela constructivo permitía tener unas excelentes relaciones con Israel, pero unas excelentes relaciones con Yasser Arafat. Yo, como embajador de Venezuela en Israel, visité a Yasser Arafat en Gaza. Inicialmente fue en Gaza y después se cambió a Ramallah. Y lo veían ambas partes muy bien, porque Venezuela jugaba un papel constructivo con el mundo árabe a través de la OPEP y con Israel a través del reconocimiento de las relaciones. Hoy en día, la acción ideologizada ha hecho que la diplomacia venezolana esté haciendo grandes despliegues de solidaridad con movimientos terroristas como el Hamas, como el Hezbollah, como apoyando al Irán en una forma desproporcionada, en la que evidentemente en un mundo en conflicto, Venezuela, en vez de ser un factor que contribuya a la búsqueda de la paz, y ese ha sido siempre en la época democrática una contribución, más bien viene a aliarse con los sectores totalitarios. Aquí mismo, yo creo que ni siquiera en Rusia le harían unas loas a los soviéticos, porque ni siquiera era al ejército ruso. La lucha contra Hitler, estas nuevas plazas, es optar por una opción absolutamente desequilibrada, y eso puede traer como consecuencias muy graves de que en ese eje de solidaridades, Venezuela, o no Venezuela, sino el régimen nos arrastra a unas posiciones en donde estamos
del lado del terrorismo, del lado del Hamas, del lado del Irán y no en la búsqueda de una afirmación venezolanista que nos permite a nosotros no involucrarnos en en ese inicio de que uno no sabe cómo va a terminar este serio conflicto que está viviendo la confrontación entre Irán e Israel, que por cierto durante décadas ha querido y amenazado con destruir el Estado de Israel y ahora con la presencia también de los Estados Unidos. Venezuela no tiene que buscar allí nada de esas solidaridades como las que hemos visto, desproporcionadas y que no somos parte de ese conflicto. Gracias, embajador Milos. Tenemos otra pregunta por acá para ustedes, un poco más práctica que la hacen los venezolanos de la diáspora. ¿Qué soluciones prácticas podríamos darle a 9 millones de venezolanos en el exterior que se han visto obligados a trasladarse a otros países, por ejemplo a Bolivia, para obtener el pasaporte y además que es el más caro del mundo? Que el embajador Rodríguez planteaba las dificultades de los venezolanos en el exterior. A lo mejor, embajador, sí. Bueno, yo agregaría, gracias, Miro. Sí, es un problema serio el que tenemos por la falta de acceso y las dificultades para acceder a las representaciones consulares y diplomáticas. Algunos países han reconocido los pasaportes vencidos, por ejemplo, o las cartas de identidades vencidas, pero muchas veces Nicaragua toma una posición, por ejemplo, de quitarle la nacionalidad de derecho a 300 y no sé cuántos nicaragüenses en los últimos meses. Bueno, nosotros nos la están quitando de hecho, porque a veces no tenemos ni siquiera la posibilidad de obtener el pasaporte. Estamos sin identidad muchas veces. Ahora, qué solución práctica? Bueno, la única solución práctica que vemos es cuando termine esta etapa lamentable de nuestra historia. En ese momento, por ahora, tendríamos todos que enfrentar, como lo estamos enfrentando, el cómo obtener esa seguridad, esa identidad, o sea, esa protección que nos la damos nosotros mismos, los 9 millones de venezolanos que estamos afuera. Gracias. Excelente, embajador Víctor Rodríguez Cedeño, por su respuesta. Hay una pregunta histórica de un miembro de nuestra audiencia. ¿Cuáles fueron los errores cometidos en relaciones internacionales y en la diplomacia durante el tiempo de la democracia representativa, como el caso del territorio de reclamación, o cuál pudieran ustedes definir o identificar? Sí, bueno, como decía en mi presentación, a pesar de todos los logros de la diplomacia venezolana en la época democrática, es necesario reconocer que eh, tuvimos algunas dificultades para poder llegar, yo diría fundamentalmente, a pesar de que se dieron grandes pasos, no logramos la profesionalización plena de una diplomacia de Estado. Aristides Calvani, con quien yo trabajé estrechamente, que fue un gran canciller, igual que los otros que mencionaba el embajador Rodríguez, eh, era reconocido por su aporte y su apoyo a la profesionalización, pero todavía había mucho que adelantar. De manera que yo diría que hay dos elementos. Uno, la necesidad de diplomáticos que puedan representar el arco iris de posiciones, no solamente los que han hecho los estudios en derecho internacional. Lo decía muy bien Víctor, especialistas en materia de petróleo, en materia laboral o en periodismo o grandes economistas. Es decir, incorporar un universo mayor a pesar de lo que se hizo y la necesidad de una permanente adaptación al signo de los tiempos, ¿no? Y yo creo que el hecho se puede valorar, no que, bueno, vamos a regresar a lo que fue la diplomacia en los años 60, 70, eso ya
acabó, es otra etapa. Estamos en pleno siglo XXI, tenemos que buscar nuevos mecanismos y aprender de los grandes logros de la época diplomática y no repetir los errores que llevaron a esa búsqueda de un cambio que no fue un cambio, fue un cambio al revés. Se ofrecieron toda una serie de promesas incumplidas, que más bien se hizo lo contrario, porque hablan de derechos humanos y lo que se hizo fue violar a los derechos humanos. Hablan de democracia y lo que hicieron es acabar con la democracia. Es un poco lo que me llevó a mí a renunciar. Yo he sido diplomático de varios gobiernos, socialdemócrata, demócrata cristiano, convergente, inclusive en el inicio con el gobierno de Chávez, hasta que hubo una tendencia autoritaria y totalitaria que iba en contra de los principios de una Venezuela con las características que definiera el embajador Rodríguez de una diplomacia de Estado. Entonces, esa, esos errores hay que verlos, no magnificarlos, porque yo coincido en que el análisis de una Venezuela iba hacia un modelo de profesionalización. No siempre fue así, de repente no había nombramientos políticos, pero la idea de fuerza fundamental estaba orientada hacia darle a nuestro Estado unos civil servants, que llaman los angloparlantes, unos funcionarios de Estado que pueden llevar adelante la especificidad de gobiernos distintos, porque no se trata de manipular un gobierno, sino que los gobiernos que ganan las elecciones tienen un proyecto. Por ejemplo, María Corina Machado, que es una gran líder que todos aplaudimos, tiene una posición muy vinculada a una visión liberal moderna. Bueno, el que vaya a llevar adelante su participación en la diplomacia venezolana tendrá que coincidir en que tiene que adaptarse a las líneas políticas, ser un buen profesional, pero saber que la orientación es hacia una visión liberal, lo que no significa, como decía antes, no tener relaciones con otros movimientos democráticos, con la Internacional Demócrata Cristiana, con la Internacional del Centro, con la Internacional Socialdemócrata, con la Internacional Conservadora, pero llevar adelante una adaptación a un gobierno con su propia especificidad para llevar esa diplomacia de Estado. Tenemos otra pregunta. Gracias, embajador Milos. Por acá tenemos otra pregunta de la audiencia. Una vez derrocado este régimen oprobioso, ¿cómo se podrá construir una diplomacia profesional? ¿Cómo garantizar que el servicio exterior no sea utilizado como botín político o refugio de lealtades partidistas, sino como un cuerpo técnico profesional que represente al país con integridad, competencia y continuidad institucional? Adelante, embajadores. Bueno, yo creo, si quiere adelanto la profesionalización, como decía el embajador Alcalá, es sin duda alguna fundamental, fundamental. Nosotros la empezamos, yo tuve el honor de ser el primer secretario ejecutivo de la Academia Diplomática Pedro Gual en el año 85 con el embajador Alejandro Tinoco, que era profesor también de la universidad. Hicimos un trabajo extraordinario. Yo creo que lo primero que hay que hacer es rehacer la Academia Diplomática, que hoy entiendo es un centro de ideologización increíble, o sea, porque no podemos formar a los funcionarios con tesis ni no con manejos ideológicos, sino con profesionalismo, derecho, economía, ciencias sociales, o sea, ¿qué tiene que hacer usted de las negociaciones, cómo negociar, cómo participar? Es decir, todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. El primer paso es ese, profesionalizar el servicio. Y después habría que evaluar todas las relaciones que se han tenido durante todos estos años. Por ejemplo, y no es que se vayan a ir a romper relaciones con los países que fueron amigos de este régimen, esta China, Rusia o Corea, no. O sea, pero hay que revisar. Por ejemplo, con China hay 4.000, tengo entendido, 3.000, no sé cuántos convenios de acuerdos bilaterales que nadie sabe, o sea, no se ha considerado ni siquiera la opinión de una Asamblea Nacional de que es de ellos, para la aprobación de todos esos acuerdos. O sea, hay una cantidad
Hay que hacer una evaluación de las relaciones internacionales por país, por área, y para promover lo que dijo el embajador Alcalá con mucho acierto, o sea, la integración, la exportación de la democracia. Seremos exportadores de petróleo y de democracia. Yo creo que eso es muy importante. Pero bueno, es un paso que se debe dar con el nuevo servicio exterior. No va sin duda, el elemento político va a estar presente porque es normal que en un periodo de transición los nuevos directivos de esa administración, que con sus acercamientos ideológicos, pues favorezcan algunas designaciones, lo que me parece muy normal, pero el servicio como tal, que es el que asesora a ese político, tiene que ser formado como tiene que ser. O sea, en una academia diplomática que hay que reinventarla absolutamente. Gracias. Muy bien, Tenemos, embajador. Yo diría algo adicional, un poco lo aproximado en mi intervención. Es, es decir, hay esa visión absolutamente clara de formación, pero hay también la urgencia de inmediatamente designar a quienes van a llevar la presencia en la Casa Amarilla. Y yo señalaba que lo fundamental, y coincido con el embajador Rodríguez, es la profesionalización, pero no cualquier profesional, sino los mejores. Hay que incorporar a los mejores y evitar, ese es un riesgo muy grande, me parece muy acertada, de que decir, bueno, ahora voy a hacer lo mismo que hacían los chavistas y ahora tú te das para afuera y ahora me toca a mí porque yo participé en una marcha y tengo que ser embajador o cualquier locura de esas, ¿no? Entonces ahí esa reconstrucción tiene que ser inmediata porque esa transición va a ser bombardeada por los que no quieren dejar el poder. De manera que nosotros no podemos esperar, que es lo ideal, la formación dentro de 3, 4, 5 años, sino actuar de una vez. Eso significa traer, incorporar a los mejores y no y permitir también seleccionar. Yo veo, por ejemplo, cuando a veces tengo que ir a la Casa Amarilla, inclusive muchos de los que trabajan allí, se acercan con mucho afecto, ¿no? Y no es una cuestión de, o sea, hay que abrir el espacio a los buenos profesionales y no decir, bueno, como ustedes estuvieron durante 25 años, vamos a cortar cabeza. Yo tengo la experiencia de Rumania, de haber estado embajador en la época de Iliescu, inmediatamente después de Ceausescu. Y los más recalcitrantes seguidores de Ceausescu, algunos se fueron y o los votaron o les hicieron juicio. Pero había muchos profesionales que entendieron que hubo un cambio y que ellos tienen que sumarse a ese cambio. Por supuesto, eso es algo muy delicado que hay que ver, no se trata de incorporar, pero sí de abrir las puertas a aquellos que quieren ayudar a la profesionalización del país. Y también tenerlos en diversos niveles. De nada me vale tener a una especie de clan de superestrellas plenipotenciarios si yo no tengo una base de jóvenes y no de jóvenes que de repente quieren ser embajadores porque estuvieron en la oposición, ¿no? De comenzar una carrera que lleva su tiempo y que nosotros tenemos que incorporar a cumplir funciones de tercer secretario, de segundo secretario, de primer secretario y hacerlo sobre todo en los primeros 100 días porque esos 100 días iniciales son los que vamos a tener el bombardeo feroz de los enemigos de la democracia y de la diplomacia, y eso nos permitirá a nosotros evitar que lleguen a la Cancillería aquellos que vean eso como un botín de presa. Eso va a depender mucho del talento de las personas que vean la necesidad de trabajar por los valores de Venezuela y no por una especie de reivindicación personal, el ego personal de unos u otros dirigentes. gracias, embajador Milos. Tenemos otra pregunta por acá. Saludos, ciertamente será necesario recuperar las alianzas con todas las democracias del mundo, porque es imprescindible que esas democracias confirmen una verdadera comunidad para que esto sea fundamental confrontar un equipo diplomático verdaderamente profesional. La pregunta de la persona que la formula es la siguiente. ¿Cómo evitar que las posiciones diplomáticas sean negociadas por los diferentes grupos políticos
que en el futuro conducirán al país? Bueno, a ver, quizás mi querido amigo, el embajador Víctor Rodríguez, yo creo que dentro de esta visión hemos tenido la gran suerte de que en las elecciones primarias hubo un consenso absolutamente claro de que la que lidera este proceso es una luchadora extraordinaria que es María Corina Machado, que tuvo el 93% del respaldo popular. Eso es un elemento, le guste o no le guste a los políticos del pasado, que es así. De manera que el tema es que no voy a negociar con aquellos que representan un grupo, sí, buscar un consenso absolutamente. Y creo que tenemos la segunda parte, un diplomático de carrera como Edmundo González, que toda su vida estuvo en la búsqueda del consenso, en la búsqueda de un diálogo. Pero no, y ahí es donde digo, no las cuotas políticas que digan, bueno, como yo fui un gran partido del pasado, yo quiero 3 embajadas y 2 consulados y el portero eso es algo que hay que eliminar por completo. La nueva Venezuela necesita talentos y tiene talentos. Cuando yo veo los que están aquí presentes en este foro, qué extraordinario ramillete de talentos. Pero no puede ser decir, bueno, vamos a repartirlo entre los grupos, ahora te toca a ti, ¿no? Una embajada, bueno, ahora le toca a tal partido. Eso es absolutamente inaceptable. Tienen que ser profesionales del más alto nivel que represente ese consenso, esa diplomacia de Estado, esa diplomacia que nos haga sentirnos orgullosos y no que estamos repartiendo una especie de piñata de puestos. Gracias, embajador. Tenemos otra pregunta del público. Durante décadas, el chavismo, primero con Chávez y luego con Maduro, despreció y marginó a varias generaciones de diplomáticos de carrera, muchos de los cuales aún son jóvenes y están plenamente capacitados. En la Venezuela que viene, según la opinión de ustedes, serán nuevamente excluidos o por el contrario, se les tomará en cuenta para reconstruir con profesionalismo y dignidad el servicio exterior. Y dentro de la pregunta es, ¿habrá algún acto de resarcimiento para aquellos diplomáticos, embajadores, ministros consejeros, primeros secretarios que fueron excluidos por no rendirse al chavismo? Bueno, no sé si Milo quisiera responderla. Yo creo que, lo que pienso, que la transición tiene que ser una transición inteligente. Esa transición inteligente debe ser inclusiva. Inclusiva con base en el talento, en el profesionalismo. Hay tantos valores, como lo decía antes, en el foro de política exterior están agrupados 80 venezolanos que sufrieron el desprecio de esta administración, de este grupo que dirige el país hoy. Gente formada, gente con honorable y gente que muy joven, todavía joven. Quizás nosotros estamos más de salida, pero las nuevas generaciones, las que le cortaron la vida a mitad de camino, yo creo que son las que tienen que tomar las riendas de la nueva política exterior de Venezuela, porque tienen la capacidad, tienen la honestidad, tienen la capacidad moral para representar al país, que eso es muy importante. Yo creo que ese grupo que tenemos nosotros en el foro y muchos otros que no están en el foro, hay una cantidad de diplomáticos venezolanos que simplemente no pudieron, forzados a seguir la carrera diplomática como la tenían que hacer. Y a ellos les corresponderá llevar esto, la experiencia de ellos. Estos años nos han enseñado muchas cosas, no solamente a manejar el sufrimiento y el desprecio, sino a conocer y entender muchas cosas que antes a lo mejor no entendíamos. Y la autoformación de todos ha sido extraordinaria. Yo converso con todos ellos y me sorprende muchísimo a veces toda la cantidad de conocimiento que tenemos alrededor de nosotros. Es decir, ellos, esas nuevas generaciones que fueron castradas, si se quiere, desde el término, esas son las que tienen que tomar las riendas de la nueva política exterior, por supuesto, dentro de ese, como decía el embajador Alcalá, dentro
de ese concepto de la nueva política exterior marcada por ese 93% de apoyo a María Corina Machado. Eso es así. Gracias. Sí, Gracias, embajador. Adelante. quizás un par de palabras más. Es decir, igual que la pregunta anterior, de que es absolutamente inaceptable que los grupos políticos partidistas del pasado impongan ahora vamos a gobernar nosotros con la diplomacia. A mí me toca ahora ir de embajador a la Argentina porque igual pasa con estos diplomáticos. El hecho de haberles eh, quebrado las posibilidades. No está solamente decir, bueno, yo tengo entonces patente de corso porque fui víctima de la dictadura. Es decir, por supuesto que hay que verlo, pero hay que ver también la voluntad de apoyar esta diplomacia de talento. Entonces, si de repente el hecho de que yo fui discriminado, soy el mejor posicionado para llevar adelante, pero eso sí, con conocimiento. Yo no puedo poner hablaba de la diplomacia digital, a alguien que no conozca la materia por más que haya sido atropellado. Tiene que ser alguien que pueda darle el aporte con su talento. Exactamente. Gracias, embajadores Víctor Rodríguez Cedeño y Milos Alcalay, por sus palabras en esta mañana, domingo 22 de junio, en nuestro diplomado de Historia de Venezuela y su porvenir. Para todos los que nos acompañaron en esta mañana, muchísimas gracias. Les recordamos que la semana que viene tendremos la clase sobre el concepto de pueblo y poder en la historia de Venezuela con dos extraordinarios académicos. Muchísimas gracias a todos ustedes y don César Rodríguez, disponga usted de el micrófono. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Manuel. Bueno, en esta última parte vamos a dar oportunidad de participar con el micrófono. En la parte inferior está para levantar la mano y, digamos, para cerrar definitivamente el evento del día de hoy. Si alguien quiere participar, hacer un comentario, por favor. La licenciada Marisabel Rodríguez me estará apoyando en esta actividad. ¿Cómo hago para levantar la mano? Bueno, Rubén participe. Contreras. Noel Contreras, adelante. Noel. Bueno, yo quiero recordar que precisamente el pacto de punto fijo sirvió de modelo cuando se inició la democracia en España y se hizo el famoso pacto de la Moncloa. Se tomó como referencia porque fue un acuerdo consensuado, aunque claro, debemos recordar también que en el pacto de punto fijo se excluyó el Partido Comunista, pero los tres principales partidos para ese momento, los tres principales líderes, que fueron Rómulo Betancourt, Caldera y Jovito, hicieron el pacto de punto fijo, el cual debían asumir quién lograse la victoria en las elecciones futuras. Y también cuando la concertación chilena se planteó tomar como modelo el pacto de punto fijo. Y yo también, de las pocas cosas que he leído, tengo entendido que hasta Mandela leyó el pacto de punto fijo para también aplicarlo allá en Sudáfrica. Por lo tanto, nosotros somos, tenemos ejemplos de cómo logramos la concertación y que sirvió de base para que tuviésemos esa democracia representativa durante los 40 años, que fue el mayor crecimiento de nuestro país. No sé si alguno de los participantes, de los expositores quiere responder para ya cerrar con la próxima participación de María Rondón. Va cerrada la clase del día de hoy. ¿Alguno de los excelentes expositores puede hacer algún comentario, por favor? ¿No? Totalmente de acuerdo el planteamiento de Rubén. Es decir, es un poco lo que señalaba en parte de mi intervención, el reconocimiento
Él menciona uno, el Pacto de Punto Fijo, pero han habido muchísimos otros valores. La cooperación internacional de Venezuela, reconocida a nivel mundial y que ha sido un mecanismo que ha ayudado en el Grupo Contadora o en Esquipulas, o la acción en pro de la integración, o la política. He visto una de las preguntas sobre la doctrina Betancourt, de fortalecer la cooperación entre países democráticos. Es decir, el Pacto de Punto Fijo fue una presencia exitosa de la Venezuela democrática, al igual que muchos otros, pero de acuerdo con Rubén, ese fue uno de los grandes aportes que luego fueron también utilizados por otras regiones y por otros países. Gracias, doctor Arcalay. Vamos a entrada a María Rondón con la última participación por el evento del día de hoy. Adelante, María Rondón, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, primero darle las gracias a los embajadores porque de verdad cada día este diplomado es de altura, ¿no? Cada intervención nos enseña muchas cosas más, pero quisiera pues hacer un comentario. Cuando al inicio de las presentaciones el embajador dijo que había que hacer los enlaces pues, políticos con los demás gobiernos porque es uno de los primeros pasos que debemos dar. Creo que María Corina, entre toda esta lucha que ella lleva y que ha liderizado, ha sido muy visionaria, ya que cuando ella dice en cada intervención, cuando ella comenta y dice, nosotros necesitamos el apoyo de los venezolanos dentro y fuera. Bueno, dentro la gente está sufriendo todas las calamidades, las vicisitudes que pueda vivir el venezolano bajo esta tiranía, y el trabajo de nosotros en el extranjero ha sido precisamente ese el trabajo, ¿sí? Hablamos desde lo político. Cada equipo político que se encuentra en cada país del mundo, de los que nos encontramos dentro del comando con Venezuela, ese ha sido el trabajo, buscar las relaciones diplomáticas para cuando llegue el momento de la transición ya tener un camino avanzado. Entonces, creo que ese paso ya se viene dando desde hace rato por esa visión que mantiene María Corina como líder de toda esta lucha. Era un comentario que quería hacer. Sí, mi voz me parecía la de Iri Valera, pero nada que ver con Iri Valera, amigo. Totalmente diferentes. Creo en la No, democracia y respeto al ser humano desde lo más ínfimo. no, María, yo voy a coincidir plenamente contigo. Yo creo que tenemos la gran suerte, igual que mencionaba el embajador Rodríguez, el testimonio de extraordinarios estadistas en la Venezuela democrática. María Corina es un orgullo no solamente para Venezuela, es un orgullo para América Latina. Cuando uno ve, no es muy diplomático, pero cuando uno ve las intervenciones de un Petro, de un Ortega, no voy a continuar mencionando, es verdaderamente vergonzoso lo que han caído los líderes de América Latina con sus contradicciones. Pero cuando uno oye a María Corina Machado, uno se siente orgulloso, no solamente el respaldo masivo que ha tenido, sino que uno se siente orgulloso cuando ella habla con los jefes de Estado, cuando ella recibe un premio por su labor o cuando ella articula las relaciones, porque a pesar de que yo hablaba de que su gobierno tiene una definición liberal, ella es una mujer que escucha a los diversos planteamientos de estos equipos, como el tuyo, como los demás, y está abierta a esa búsqueda del consenso. De manera que cuando tengamos esa diplomacia del mañana, el tener a una estadista como María Corina es una garantía de que puedan cumplirse estos elementos de una diplomacia profesional, de una diplomacia de Estado, de una diplomacia de consenso y sobre todo de futuro para los venezolanos. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a la excelente participación del doctor Emilio Arcalay y el doctor Víctor Rodríguez. Le estamos altamente agradecidos desde acá de Chile. Un fuerte abrazo para ustedes. De verdad, excelente la presentación que hicieron, también las preguntas y respuestas. Y también a los asistentes, muchísimas gracias. Lo esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana, cuando tendremos otro excelente evento. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas Muchas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Buenas tardes Muchas para gracias. todos.